Venís a presentar un libro. Matías Batista viene a presentar Mentalidad para Invertir. Ahí está. ¿Viste? Para que digan que... Es más, en la última entrevista que le preguntábamos, él nos decía, no, pero yo no tengo problema con el mundo financiero, pero el problema es la economía productiva, que estaba complicada. Es más, voy a sacar un libro sobre cómo hacer para invertir, porque no es que le escapo a la cuestión financiera, pero el problema en la Argentina pasa por otro lado. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rolo? Bien. Equipo, muy buena mañana para ustedes. Feliz Día del Trabajador para feliz ustedes. Día, feliz día. Lo tenemos a Cerolini casi mudo, pero se quiso estar porque venías vos. No, Es toda una conjura. Le cortamos las cuerdas vocales para que no rompa los huevos. Así que después se las atamos otra vez. Estoy como los perros del Elton John. Uy, no se le entiende nada. Elton John tenía unos perros que como ladraban mucho, le cortaban las cuerdas vocales. Yo le voy traduciendo. Es castración vocal. Castración vocal hace Cerolini. Bien. Sí, qué bueno el libro. Entonces, en este punto, uno dice, ¿cómo entender el relato económico del gobierno? Porque vos escuchás a Milei y a Caputo y te dicen, estamos creciendo, cito textualmente, cita libre, pero cita al fin, estamos creciendo más que lo que está creciendo la economía de los Estados Unidos, hemos terminado, lo dijo esta semana, la etapa de la estabilización para empezar la etapa del crecimiento. Hay que remonetizar la economía para hacer despegar la actividad económica. Y mientras mejoraron los salarios, el informe que sacó el Ministerio de Trabajo, los salarios superaron a la inflación. Y por otro lado vos lees, no sé, por ejemplo, hoy la consultora de Orlando Ferreira dice, bueno, la actividad económica que se había recuperado en enero, febrero, cayó en marzo. ¿En qué punto estamos? ¿Estamos para arriba o para abajo? Va. Bueno, es muy bueno el punto que acabas de mencionar. La consultora Orlando Ferreira publicó un muy buen informe donde marca que en el mes de marzo la actividad cayó. Milei está mirando por el retrovisor porque la actividad que publica el EMAE viene vieja, viene del mes de enero, recién está el dato. O sea, cortan donde le conviene. Sí, no, en realidad es que como el INDEC toma los datos y es un relevamiento mucho más grande... No sé si que el gobierno no tiene datos más precisos. No, pero le lleva más tiempo. Es como que te enterás ahora en marzo lo que pasó en enero. Entonces siempre venís con un delay. En cambio la consultora de Orlando Ferreres la sigue día a día, entonces cuando termina el mes publica y me parece que es un indicador rápido de lo que está pasando. Sí es cierto que marzo está cayendo. Es cierto que los salarios le ganaron, según los datos del INDEC, en febrero al dato de inflación. Digo esto porque es muy importante aclararlo. El dato de inflación es el dato de inflación. La realidad del trabajador es completamente distinta al dato de inflación. Sí, pero ahí detenete. ¿Y cómo le van a ganar a la inflación si el propio gobierno está pisando las paritarias en 1% y la inflación está arriba del 1%? Explícame. Bueno, el punto es que... Eso no es economía sofisticada. No. Si te pisan la paritaria en 1, la inflación es 2, estás perdiendo la mitad. Pero no se olviden algo. En febrero y marzo es la paritaria central de todos los sindicatos. Por lo tanto, ese mes es el mes en el que se cierra algún ajuste, algún retroactivo, algún acomodo previo que venía en función de algunas diferencias que hubo. Entonces, como es paritaria central, febrero y marzo siempre salarios le van a ganar a la inflación porque históricamente pasa eso. Pero al dato, yo digo, ¿por qué? Algunos retroactivos. Claro, vienen algunos retroactivos, etcétera. Entonces ahí se aplican y ahí vos ves que el dato salta. En la mayoría de los meses vos venís viendo que la inflación le viene ganando a el dato de inflación. Y vuelvo a decir esto porque en realidad... Está criticada también la medición. Claro, porque vos decís, bueno, el dato de inflación es 3.7, ¿no? Pero en realidad... El salario te está aumentando 2% porque desde el Ministerio de Trabajo no te homologan ninguna paritaria que esté por arriba de lo que el Ministerio quiere. O sea, no hay paritarias libres, no hay precios libres en la economía. Claro. Yo me pongo de acuerdo con Rolo, que es empresario, Cámara Empresaria, sindicato, nos ponemos de acuerdo en un precio que 5 no te lo homologan. Y para que la gente entienda, cuando no te lo homologan, no están obligados a pagarlo nadie tiene que pagarlo porque no es ley. Entonces, ese dato es muy importante porque eso significa que están pisando las paritarias. Vos mirás... Sí, ¿el libre mercado? No existe ahí. ¿Por qué? Estaría faltando. Claro, ¿por qué estaría faltando? Porque entiende lo mismo que entendía Cavallo. Para poder bajar la inflación, como uno de los componentes de la inflación es la puja distributiva, dice Cavallo, en la década del 90 se prohíben paritarias. Entonces hubo un tiempo largo donde se prohibieron paritarias para frenar el proceso inflacionario. Son las dos anclas. El tipo de cambio y la paritaria central. Igual que en los 90, plata dulce y salarios frenados. Igual que en los 90. Digo,
Esto en el Día del Trabajador. Sin ingreso de capitales. Sin ingreso de capitales, exactamente porque Caballo sí tuvo ingreso de capitales. Y un punto muy importante de salario e inflación es que vos decís, che, sobre un salario más o menos de 1 millón promedio, el 3% estás en 30 lucas. O sea, te aumentaron un 3%, son 30 lucas nominales en el bolsillo. Ahora, sumá todos los servicios que vos recibís en el mes y cuánta plata más tenés que pagar en el mes y estás en 100 lucas. Por todo lo que te subieron los servicios. Entonces, las tarjetas que te empiezan a cobrar cosas que no te cobraban. Cosas que no te cobraban. Entonces estás subiendo 30 lucas nominales y estás subiendo 100 lucas de gastos nominales. Es decir, no puede funcionar ese esquema con recuperación del consumo. ¿Por qué? Porque el salario todo el tiempo pierde contra los servicios, que básicamente son los que más se mueven, ¿no? O sea que lo que está haciendo el gobierno es un relato amañado, digamos. Todos los gobiernos hacen un relato amañado. Sí, no, ya sabemos. Este gobierno está haciendo un relato amañado de toma los datos que les conviene y los datos que no les conviene no los menciona, obviamente. A ver, Batista, yo quiero saber si estoy equivocado con esto y que me lo explique, porque realmente veo asustados inclusive a gente del mercado con esto. ¿Qué es? Enero, febrero, marzo y abril del año pasado, cuando Milei hace la devaluación, las compras del Banco Central. Se supone que había soja guardada, le gustó el precio y salieron todos a vender. Exacto. Bien, ahora hay soja guardada y hay granos guardados. Por ahora no han salido a vender. Compraron en los primeros 4 meses 11.852 millones de dólares. Este año, entre enero, febrero, marzo y abril, compró solo 1.229 millones. Es el 10%. Y todos dijeron, bueno, pero por lo menos se termina el dólar blend, que desperdicia el 20% en el mercado para que la gente vaya al MEP y qué sé yo. Ahora resulta que no está. Ese 20% no está, pero tampoco está el 80% que estaba antes. El Banco Central no ha comprado nada. Y en junio... ¿Y tiene la del FMI? Pero el Fondo Monetario le pidió que a junio compre 5.000 millones de dólares. Le quedan 2 meses. ¿Dónde lo va a comprar? En 1.000. ¿En 1.000 qué? Pero si está en 1.180 con una tendencia a la suba, ¿alguien está comprando ahí por el Banco Central? ¿Hay alguien que cree que no va a ir nunca a 1.000? Estamos de acuerdo que es muy difícil que llegue a 1.000. ¿Por qué? Porque hay un arbitraje del carry trade adentro de las bandas. El que vendió a 1.250, cuando baja a 1.100, dice, che, ya me hice la ganancia de la tasa, me hago la ganancia de la baja del dólar, me voy y listo. Entonces, ahí empieza a comprar. Entonces, es difícil que baje a 1.000. Lo que sí yo creo que el gobierno está apostando todas las fichas y por eso no compra reservas, que insisto, debería ser muy importante que compre reservas para que baje el riesgo país. ¿Por qué no baja el riesgo país? Porque no está comprando reservas. Pero el gobierno está empecinado en producir algo que cree que va a funcionar. Que es lo siguiente. Quiere buscar la forma de que los dólares salgan del colchón y lleguen a las cuentas bancarias. Claro, que es lo que está anunciando Caputo misteriosamente esta semana. Misteriosamente esta semana. No sabemos bien qué va a hacer. Parece que hay un incentivo para pagar en dólares con algún impuesto que no se va a cobrar. Sí, o que los bancos financien viviendas en dólares, hipotecarios en dólares. Bueno, ojo con eso. Ojo con eso porque eso cuando cae la convertibilidad, se hace una ley que establece que el 50% de los depósitos en dólares tienen que ir al banco. Entonces, al Banco Central como encaje. ¿Para qué? Para garantía de devolución. Y el resto del 50% se puede prestar solo a empresas que exporten y a préstamos de corto plazo, no más de 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? La convertibilidad y el corralito se produce porque los préstamos hipotecarios eran en dólares y eran a largo plazo, y cuando se encontró en una situación tremendamente complicada en la economía argentina, no había repago de esos créditos. Entonces, no había dólares para devolverle a la gente. Y no había dólares para devolverle a la gente. Entonces, esa situación es muy compleja. El gobierno quiere monetizar, vamos a ver cuáles son los incentivos. Lo claro es que quiere que baje a 1.000 el dólar para que la economía pero baje. Sería el reino de la plata dulce. La Argentina sería inviable. Yo quiero pensar, las parejas, un sector que era un enclave de maquinaria agrícola. ¿A quién le vende una maquinaria agrícola? Es decir, si te abren la importación de maquinaria agrícola usada de Estados Unidos y además con este dólar barato, ¿a quién le vendes algo? Hay un quilombo en Santa Fe con eso. Incluso el gobernador salió a hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque vos tenés una industria muy pujante como la de maquinaria agrícola e implementos agrícolas que la verdad está en una situación delicadísima y en crisis por esta situación. Pero ahí hay algo de sentido común. Si la Argentina, que fue una potencia en industria láctea,
tiene lácteos caros, igual que en los 90. Exacto. Y fue una potencia en maquinaria agrícola y no puede fabricar maquinaria agrícola, hay algo del sistema que no cierra, hermano. El precio del dólar. Por eso. Y lo vas a bajar a 1000. Y lo va a bajar a 1000, ¿por qué? Porque él, yo a veces creo que él quiere tener razón. Es una cuestión extraña, pero me parece que él quiere demostrarles a todos que él tenía razón y él va a comprar en 1000 y quiere buscar todos los artilugios para que la economía baje a 1000. Y el segundo dato que él quiere tener razón es que él quiere que los precios de la economía deflacionen, o sea, que la economía baje los precios un 30%. Es verdad, ahí hay un punto donde, bueno, en algún momento del año pasado calcularon el dólar a 2000 y Exacto. nunca lo movieron. Exacto. Hubo mucha picardía en los formadores de Pero precios. para hacer eso tiene que bajar los salarios también. Ojo. Exacto. No, tiene que bajar los márgenes de rentabilidad. ¿no? No, pero también los Pero salarios. le están planteando desde las petroleras, che, bajó el precio del crudo, para que nosotros seamos eficientes tenemos que bajar salarios, le decían. Bueno, con este nivel de salario estamos pensando en otro barril de crudo y en otro barril de y en otro valor del dólar. Entonces, yo veo difícil que la economía deflacione un 30% como el gobierno quiere, porque eso se puede lograr solo en una crisis. El proceso deflacionario es en el En el marco de mundo una no hay, crisis. claro, esos ejemplos no hay. No hay ejemplos de esa situación, no hay. Podemos pensar en fines de la década del 90, en donde Argentina experimentó deflación. Pero poquito. Poquito y en el marco de una crisis brutal. Y así No, no. terminamos. Y así terminamos, ¿no? Entonces, el Porque- plan es raro Porque porque... termina siendo la deflación, termina siendo una especie de quimioterapia que mata a todo alrededor. Sí, totalmente. Y además, la deflación más un tipo de cambio bajo te va a inundar de productos importados, porque tenés apertura importadora, te va a generar que un montón de empresas no puedan subsistir, te va a generar que esas empresas que no pueden subsistir sean compradas por las más grandes y se concentra más todavía la cadena alimenticia, la cadena de producción, y después tenés más formadores de precios. De hecho, a la salida de la década del 90 hay un estudio económico muy importante de Rapoport que explica cómo en la década del 90 la crisis generó que se concentren Claro. Menos formadores de precios, se concentran. se concentran Claro. y te quedaron dos formadores de precios, uno. Sí, claro, Lo claro. forman ellos mismos. Claro, exactamente. Entonces, Oligopolio. bueno, oligopolio, exactamente. Con los que ahora está peleando Milei. Fue ayer. Sí, pero hay que decir que el peronismo tampoco hizo nada contra eso, porque ahora que el morenismo, Moreno, lo ha dicho públicamente, que él prefería negociar con 3 o 4 Exacto. y que hablaba por teléfono y bajaba los precios. Toda una teoría delirante, pero bueno, Exacto. el kirchnerismo no fue contra eso. La verdad es que uno, no sé, por lo menos lo que yo he visto en otras partes del mundo, es que es la competencia lo que contiene la inflación. No solamente. No pero- solamente. No solamente, pero en los lugares donde hay múltiples oferentes, la inflación se... Bueno, eso se llama mercado de competencia perfecta. Pero el problema es que porque hay muchos oferentes y muchos compradores. Pero en Argentina vos tenés, básicamente en la mayoría de las cadenas, muy pocos oferentes. Claro. En su mayoría Bueno. 2 o 3 y muchos demandantes. Todas las marcas de fideos reportan básicamente a 2 fábricas. Exacto. Y ahora todo se va a concentrar más si Arco compra la Serenísima. Ahí está, bueno, ese ejemplo es clave. Ese ejemplo es un ejemplo de lo que yo estoy mencionando. Situación de estrés financiero, etcétera, va a comprar una empresa a otra. Sí, y acordate que Milei en alguna de las cosas, cuando vos le decías, pero esto termina en un monopolio, no, porque los mercados, si es negocio, después sale otro competidor. Pero fíjate ahora cómo Caputo está apretando Stellantis, la fabricante Peugeot, Citroën y qué sé yo, diciéndole, si ustedes aumentan los autos, cambian la relación de confianza. O sea, una aprieta al estilo peronista, porque está entendiendo la realidad del mercado argentino. Caputo está entendiendo muy bien y en la función, haciendo Que, la el mercado, pasantía, que los reyes son los padres y que el mercado no es transparente. Ahí está, exactamente, está entendiendo eso. Y lo está aprendiendo a la fuerza, lo hizo con las prepagas, lo está haciendo ahora con la... Pero además empresa este de auto. juego medio vio que hay gente que dijo, bueno, sí, los del campo, estamos aprendiendo a hacer carry trade porque el campo ya no da plata. Es una cosa de loco, la verdad, que le digan, no, mire, usted tiene que aprender a hacer carry trade porque el campo ya va a ser un negocio raro. Está bien, Bueno, pero al campo le bajaron, al bajar la nafta, esto les conviene. Le baja 4% el combustible, es un buen dato para el campo. También que la brecha se comprima, es un muy buen dato para el campo porque no termina pagando algún sobrecosto. Lo cierto es que hoy el negocio agropecuario y agroexportador necesita necesariamente de tener la pata financiera. O sea, yo lo hablaba el otro día con un montón de productores y es más, hablaba con el presidente de la sociedad rural. Pero perdóneme Sí, una necesita. cosa, yo no sé de negocio, no tendría un boliche porque no, la verdad que es agobiante, además tener ganar plata.
Pero yo no sé cuánto es la rentabilidad que tiene que tener un negocio sobre el capital que usted pone mensualmente para pagar salario todo y que además le quede plata. Y en la Argentina, por lo menos el 30. Bien, el 30. Resulta que te están hablando de un carry El 30 trade después de impuestos. Pero acá te van a dar un carry trade del 20% en dólares que van a la baja. Sí. Digo, no te va a reemplazar nunca lo que pierden por precio. Porque si te dice Orlando Ferreira, mire, el dólar tendría que estar en 1.700 y Espotorno que trabaja con el 1.500, bueno, ¿cuánto está atrasado? Sí, no, el atraso cambiario es realmente muy marcado, pero el gobierno está empecinado y envalentonado porque le prestaron los dólares. Está claro, ¿no? Claro, Porque compró tiempo. compró tiempo. Pues hace 3 semanas el plan estalló. Bueno, ¿cuánto? Eso, ahí, detenete. Eso, hace 3 semanas el plan estalló. Estaba al borde del colapso. No, el lunes era el colapso. Ustedes me dicen, ¿el lunes qué pasaba? A ver, esto es muy simple, no había dólares en el central, estaban vendiendo los dólares de los ahorros de la gente. ¿El lunes qué iba a hacer? Vos llamabas a tu cliente y decías, che, anda a retirar los dólares, hermano. ¿Por qué? Porque si el FMI no le dio un mango al gobierno, estamos pensando en ese escenario eventual, no le daba un mango, porque la mitad de los directores votaron en contra, no le daba un mango, vos decís, che, esto no, ¿sale con devaluación? No sale. O sale con corralito. O sale con corralito si se quieren quedar con este valor del dólar, ¿me entendés? Porque era lógico eso. Entonces, el próximo paso de encepar más era corralito. Entonces, y el gobierno salió con un discurso victorioso. Es raro que salga con un discurso victorioso porque su plan había estallado ese viernes. Claro. Esto es lo que veíamos todo. Por eso es tan enloquecedor el relato del Además, gobierno. otra cosa, vos tenés una cantidad de, digamos, se comieron. ¿Cuánto fue realmente que ingresó por el blanqueo? Entraron 20.000 del blanqueo, se monetizaron 14.000 millones. 14.000 se lo comieron en 6 meses. Se lo comieron en 6 meses. Y ahora le dieron 12.000 palos. No es nada. ¿Cuánto se lo pueden comer? Tuviste el saldo comercial más importante de la historia. 18.000 millones de dólares más 2.000 que metiste, un poco más que metiste entre enero, febrero, metiste 19.000 millones de dólares. Tuviste el blanqueo, tuviste tipo de cambio competitivo, tuviste abundancia. Vos me decís, bueno, tuviste que pagar la deuda comercial. No la pagaste, emitiste unos bonos y estiraste la cadena. Bopreales, claro. Los bopreales. Y me decís, tuviste que pagar 15.000 millones de dólares de deuda. Sí, pero por tus manos en global pasaron casi 30. ¿Qué hiciste mal, hermano, para que tengas que ir a pedirle al FMI? Plata 30 dulce. palos? Plata dulce. Contener el tipo de cambio y hacer una especie de plan Bueno, platita pero inverso. rápidamente faltan 6 meses para las elecciones. Y si bajan a estos niveles y encima quieren bajar más el dólar, como dijo uno, yo, si en 1.000 va a comprar mi ley, en 1.005 me pongo a comprar todo lo que puedo. Anoche estaba en un programa financiero y todos decían, en 1.001 va a comprar todo el mundo. Claro. Y lógico. Ahora, no está bien que no acumule reservas. No va a bajar el riesgo país si el gobierno no compra reservas. Me parece que ahí hay un punto muy importante y si no baja el riesgo país, No puede rolear la deuda. no puede rolear la deuda a partir del 1 de enero del año que viene. Pero ya salió el Tesoro norteamericano aparentemente a respaldar. La línea de crédito se dice que puede estar en 10.000 millones de dólares. Más plata. Más plata. Esto no va a quedar. Un día vienen y dicen, che, ¿quién se queda con este cacho de Argentina? Claro. Porque nadie va a pagar nada. Y ahora falta para mí, ojo con algo, voy a decir algo que me parece que puede llegar a aparecer. Puede llegar a aparecer una letra, ¿te acordás las letes? Ujú. Una letra en dólares, puede llegar a aparecer como instrumento para incentivar que los argentinos saquen la plata del colchón. Cuidado con eso, porque no se olviden que las letes en el gobierno de Macri terminaron muy mal. La CUNSA, claro. Exacto, con la CUNSA pagándose el 80%. ¿Qué diferencia hay en una letra y un bono? Sería curioso. No, las letras son de corto plazo, el bono es de largo plazo. Ay, por fin lo entendí, carajo. Ah, Bueno, pero el problema de la letra, Más de un año no es letra, ¿no? más de un año no es letra, es todo financiamiento de corto ¿Cómo plazo. aprendimos? Un par de, sin haber ¿Y un ido pase a- qué es? Un pase es más corto todavía, que es de un día o una semana. Un pase es un préstamo de un día. Eso es prestamista de barrio. Prestamista de barrio. Sí, bueno, pero funciona así el sistema bancario. Funciona así. Perdón, ¿usted estuvo ayer en qué? La Expo Finanzas, Y ahí donde habló Milei. a la misma hora, sí, ahí habló Milei, ahí estuvo 2 horas y media. 2 horas y media hablando, ¿no? Hablando. Con Fantino hizo 5, así que no. Tuvo 2 horas y media. largo para ¿Y todo. ¿Qué dijo el mercado? Dormitó gran parte de Lo que pasa es que él se pone muy técnico. Tiró un montón de títulos, pero se puso muy técnico y a mucha gente le cansó. Viste, vos después termina de hablar y decís, che, ¿en qué lugar de todo lo que dijo está la producción? No. Porque Lo aburre el tema, no le pero interesa. nunca habla de producción este muchacho. Eso Bueno, es lo que a mí me- yo te voy a contar una anécdota personal. Yo tenía una relación personal con ella, de hecho laburaba a la vuelta del canal.
Entonces, una vez yo le explico, le digo, mira, voy a hacer un programa, así, 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 calculo que voy a recuperar la guita en 6 meses. Le digo, no me revisan los números, porque él se dedicaba a eso, revisaba los números para Eurnequian. O sea, Eurnequian le planteaba un negocio, le decía, bueno, y él revisaba los números de la ecuación de negocios. Y me dice, sí, te va a cerrar. Y me dice, te va a cerrar antes. Y tuvo razón. ¿Sí? Cuando me vuelvo a encontrar con él, le digo, che, tenías razón, ya recuperé la guita que había invertido. Y entonces él me dice, vos sos como el homo schumpeteriano, que no sé qué me quiso decir, pero como queriendo decir, le digo, ¿por qué vos nunca pusiste un negocio? Me dice, porque no entiendo. No entiende el día a día el negocio. No entiendo, no sabría. No entiendo. Claro, me dijo, no sabría cómo hacerlo. O sea, fíjate, el tipo tenía una mentalidad que podía analizar una ecuación de negocios, pero la idea de meterse en el día a día, de resolver la cuestión digamos, de una empresa, no. Bueno, pero el homo schumpeteriano no lo entendí, pero claro, no sé. No sé por qué te llevó al homo schumpeteriano. Me voy a tener que ver. Sí. Schumpeter era bibliografía en económicas, sí, pero ¿hay un Schumpeter? No. Sí, es un manual clásico de economía. Sí, pero hay muchos economistas que entienden la economía en el Excel, pero después cuando se traslada a la realidad es completamente pero no solo el distinta. Excel, sino que si vos mirás solo la economía financiera, la producción solo te interesa si miden o no las acciones de esa empresa. Porque... Sí. Bueno, y ahí es divertido porque en este concepto de lo financiero, por ejemplo, los del campo, ¿no? Veo que hay algunos que dicen, sobre todo hay un tal Salvador Di Stefano que promueve que todos vendan y hagan negocios, pónganse en, no sé, hagan... O sea, que cada productor agropecuario tenga un CFO que le maneje las finanzas. Un timbero, qué sé yo. Pero resulta que aparece otro que le dice, escúchame, no le dice a Salvador porque se van a terminar peleando, pero lo dice, bueno, yo hice otra cosa. Y entonces muestra el tipo cómo vendió a 6 meses, en vez de a $2.85, a $300 la tonelada, porque en esa época es más cara la soja, hace todo un juego y logró un precio mejor sin vender la soja. Y ellos no quieren eso porque no le entran los dólares rápido al gobierno. Entonces el otro explica otro juego que es mejor financieramente. Bueno, es que hay también muchos voceros que te inducen a error. O sea que hablando en función del programa del gobierno te pueden inducir a error. Por eso hay que cuidarse en tanto actor económico. Cada uno en su decisión personal. La gente, mucha gente, vos debes de tener un montón de gente que te asesora. Escúchame, yo compré tal, me dijiste que compre YPF. Y resulta que el tipo fue y compró YPF a 1.330 el dólar. Entonces hoy resulta, ponele que rebota YPF, pero rebota un 3%, pero en pesos perdió un montón. El tipo mira la cuenta y dice, porque a veces tengo menos plata. La gente que entiende, no entiende nada con eso. Sí, ¿no? sí, totalmente. Hay una confusión muy grande porque el dólar baja. Entonces, en este contexto, ¿qué conviene hacer? Primero, el contexto internacional es complejo. Primero hay que decir que poca gente tiene capacidad de ahorro en este contexto. Sí. Pero aquellos que tienen capacidad de ahorro, ¿qué les conviene hacer? Y hoy está todo inducido hacia un carry trade. Lamentablemente. De corto plazo. Hay que hasta las elecciones. Hasta poner la guita hasta julio. Antes, porque todos quieren salir juntos. Sí, todos quieren salir juntos. Después, el 15 de julio termina la liquidación de la cosecha gruesa. Por lo tanto, yo creo que hasta el 15 de julio el gobierno va a tener plafón para jugar tranquilamente con estas bandas dentro del carry trade. Y después yo creo que van a empezar las correcciones y van a empezar todos a recoger el barrilete, ¿viste? Hasta que esperar que pasen las elecciones. Exacto, sí. Por lo tanto, incluso JP Morgan dijo el 15 de agosto, hasta agosto carry trade. Vamos. Pero bueno, ¿viste? Vos decís, ahora te das cuenta, eso no es una economía productiva. Bueno, puede ser que un gobierno estimule la timba hasta agosto, a ver si ganamos. Pero además otra cosa, cuando la gente se convenció que había que hacer carry trade, porque se había calmado el dólar completamente, que llegó a 1.050, mucha gente ahí se pasó al carry trade. Yo hice la inversa. El dólar llegó a 1.330, perdió un montón de ahí hice la inversa. Compré todo el giro de la empresa en dólares. Y dije, este país es delirante. No puede ser que el dólar confluya con el oficial. Compré y como tenía una deuda en dólares, es más, saqué la guita de la caja de ahorro y la puse en una caja de seguridad. Dije, tengo la deuda que tengo que pagar de la casa, la tengo ahí. Instinto de supervivencia del argentino. No, está bien, pero nosotros, yo que me gusta el tema yo dije, che, acaba lo contrario a lo que están diciendo estos tipos. Y el que siguió lo que hicimos nosotros, lo hicimos GPS en diciembre. Eso. Sí, yo me acuerdo que vos insistías mucho con eso. Digo, cuidado con esto, porque además no, se veía que la baja de la compra de reservas, todo sin reserva, ¿con qué pagás? Bueno, ahí está el punto. Vos necesitas, Argentina es la única cuenta que tiene para pagar
hoy son los dólares que tenés dentro del central. Entonces vos decís, no tenés abierto el mercado internacional. Por eso tenés que demostrarle a los inversores que vos acumulás reservas para que el riesgo país baje. Y está todo el mercado financiero preguntándose, che, ¿no acumula reservas? Milei y todos los analistas financieros, yo anoche estuve en un programa financiero, y todos nos miraban y decían, che, no nos cierra esto. Pero que si estamos hablando con Matías Batista, autor de Mentalidad para Invertir. Nos vamos a las noticias en Spledia enseguida, seguimos charlando. Él vive en Santa Fe, vino a presentar el libro, aprovechamos, lo tacleamos, lo metimos para acá adentro. ¿Conviene, vamos a las preguntas bestiales de todo curioso, ¿conviene meterse en un hipotecario? No, yo no me metería en un crédito UVA hoy. Los hipotecarios son todos créditos UVA. Los créditos UVA... Argentina convivió en los últimos 20 años con inflación siempre. Por lo tanto... y hay inflación reprimida en este momento. Si hay una devaluación... Exactamente. Entonces, si vos tenés una corrección en el tipo de cambio, ya lo vimos, el amago que hubo en abril... Voy a discutir todo lo que está diciendo, todo se lo voy a... Espera, déjalo terminar primero, dale. Pero te puede disparar la inflación, y el problema de los créditos UVA es que el capital final se te va corriendo por la inflación. Está bien, pero los alquileres también están... Pero vos del alquiler te podés siempre ir a un lugar donde, cuando te apretó el zapato, pero vos estás en un escenario donde se te puede ir el capital final y donde el salario se te puede achicar cada vez más el disponible que te queda entre todo lo que tenés que pagar los primeros meses, los primeros días del mes y el resto. Es decir, tengo que pagar todos los servicios, etcétera, me queda cada vez menos. Si usted se queda con un 30% de canuto, un canuto del 30% sobre una compra de una propiedad, ¿cuánto tarda en pasar si hay una corrida del dólar? Se dispara la inflación y hay una corrida, primero va a haber un salto devaluatorio. Sí, por supuesto. Bien, ¿cuántos meses tarda en pasar? Entera, y tiene que calcular 6 meses. 6 meses, si vos tenés el canuto, sí, en 6 meses cancelás todo. A ver, plata. Yo me quiero comprar un departamento que cuesta $40.000. Bueno, si vos lográs... ¿Cuánto del canuto? Porque vos me hiciste toda esa historia y ahora acá el doctor me está diciendo todo al revés. Yo lo que le digo es, el problema de la gente que tuvo los créditos UVA son gente que hicieron un cálculo entre lo que pagaban de alquiler y lo que pagaban. Pero hacémelo en plata, que así me entiendo. Bueno, yo entiendo. Tengo 40.000, te voy el departamento. Un departamento ¿cuánto me da el banco? De 50.000, si vos lográs quedarte, que el banco te dé más y vos te quedás con $15.000 guardados, yo creo que resolvés el problema inmediatamente. Vos estás diciendo... Si metés todo tu capital y no tenés nadie que te pueda salvar cuando se devalúe. Él dice que tenés una plata... Yo digo como especulación. Sí, pero lo que pasa es que uno llega a comprar... Justo. El hipotecario sé que mejor línea de crédito te da el 80%. El 20% de la propiedad lo tenés que poner vos. Y los demás te dan el 70%. Entonces te falta el 30%. Y siempre llegás con la lengua afuera, y siempre te aparece un gasto de último momento. Anda a algo más chico, o tener un armado con los familiares que digan, bueno, che, si esto se vuela, vos me ayudás a pagar, te doy la mitad del departamento. Ya dijo que hipotecario, UVA, Matías no lo recomienda. ¿Fondo común de inversión? Sí, fondos comunes de inversión, sí, sobre todo. ¿Cuáles? Porque los bancos no te explican, te ponen el listado. En todos los bancos hay 5. Están los de Money Market, que son los tipo Mercado Pago, ¿viste? Que te pagan una renta diaria. No, eso no. No sirve eso. Ese sirve solamente para la diaria, los chiquitos. Los de letras, que son los que invierten en LECAPS, eso sí se puede. ¿Por qué? Porque podés hacer carry ahí, metiéndote en un fondo común de inversión. Después, cuidado. O sea, ahí haces lo que hacen los grandes. Exacto. De una manera distinta porque... Te cobra una comisión el banco. Sí, te cobra una comisión el banco. También hay un promedio de LECAPS, por lo tanto vos en la bolsa podés elegir la LECAP, buscarle la tasa. Es más a medida el laburo, es un poco más sofisticado la bolsa, pero es mejor en la bolsa que en el fondo. Después tenés el de acciones, que ese solamente para el que tiene conocimiento, pues puede subir y puede bajar, se llama renta variable. El de bonos duros, o sea, el bono hard dollar, los bonos globales de Argentina, soberanos, exactamente, que se puede tener algún sprint final ahora si el tipo de cambio, si el Banco Central acumuladores baja el riesgo país. Puede ser positivo, puede tener un 15% de suba aproximadamente, si eso ocurre, ¿ok? O sea, estás vinculado al gobierno. Estás vinculado al gobierno. Totalmente. La letra también está vinculada al gobierno. La letra también está vinculada al gobierno. Cuidado con eso. Y el último que estoy olvidando es de obligaciones negociables, que son las que emiten las... Eso es lo más seguro, siempre. Ojo,
logró Bocopate. Seguro se lo llevaron que pasó preso. ahora con el grupo, Sí. ¿cómo se llama? Generación Geneia. Mediterránea. Exacto. Y el grupo es la. Bueno, de esos 5, espera, pasemos. De esos 5, ¿cuál recomendás? Entre los 5, entre malos y peores. Cortito plazo, letras. Y puede ser. Fondo común de inversión con letras. Sí, aquellos que quieran estar. ¿Es mejor que el plazo fijo? Sí, es mejor que el plazo fijo, y los que quieren estar en dólar, hay que ver ahí si es mejor que el plazo fijo, porque como compras un promedio de letras hay que ver el rendimiento. Hay que igual ver. letra corta, ¿no? Letra corta. Y salirse en agosto. No, Salirse entre julio y agosto. El que más miedo tiene sale en julio. Después ¿Para ganar cuánto todo esto que estamos haciendo? Y depende, pero podés ganar casi un 10 en dólar, un 15, porque si de acá a agosto haces tasa y te baja el dólar, podés ganar un 15, un 20, dependiendo. Estás Es un número, ahí de la inflación. pero en dólares lo ganás. Y si el dólar está pisado. Está bien. Pero, Claro. Ahora, yo digo, no. Pero- yo digo, El peso no. yo de afuera soy el oyente, digo. Tengo unos pesitos, ¿no, Vero? Exacto. Sí, Por eso. unos dólares. Sí. Un palo. Lo tengo que ir a ver a Caja señor, chica para porque él. todo Sí, sí, vamos a ver a el común Matías. de la gente, un montón de las cosas que se hablan, no. Ah, bueno, hay que sé tomarse esa el trabajo de información. leer también, ¿no? Sí. Bueno, pero el pobre desgraciado que soy yo, por ejemplo. Te sentás a leer y lo descifrás. Y si Cerolini Y me no, descifra, me porque. dice al revés lo que Bueno, Claro, pues este es un ¿cómo? garca, pero no, te quiero decir, son tus intereses, en definitiva. Si es tu guita, son tus intereses, y bueno, hay que poner culo en silla y estudiar. Pero es complicado. No, que la hay- letra, que hay esto, que el otro, un montón que de los gente que bonos. te lo Si simplifica. tenés A mí Cerolini Y si me no quiso querés explicar, leer, yo no entendí No, nada. si tenés plata, preocupate. Y si no tenés plata, no leas nada, porque ¿qué carajo vas a hacer? Yo lo claro, voy a ver a él. tenés deuda. Ustedes no les creo nada. Creo que falta educación financiera. Sí, Eso es claro. verdad. Primaria, secundaria, universidad. Creo que hay que preparar a todas las futuras Usted generaciones. sabe mucho de Warren Buffett, ¿no? Sí. Que lo ha estudiado especialmente. Especialmente. ¿Y quién es el que dice, si no estás dispuesto a ver que tu cuenta baje un 20% de golpe, no te metas nunca? 50, dice Warren. Si no está dispuesto a bancar. Aclaren quién es Warren Buffett. Claro. Warren Buffett es el mejor inversor de la historia, o uno de los mejores de la historia. Un tipo muy humilde, muy austero en su forma de ser, ¿viste? El mismo auto, la misma casa. Exacto, uno de los dueños de Apple en cuanto, su fondo, uno de los dueños de Apple en cuanto Coca-Cola y Coca-Cola, y no tenía un iPhone. O sea, tenía un teléfono con tapita hasta hace muy poco. Muy bueno. Pero bueno, pero eso es medio también a propósito, ¿no? Esa cosa de Ay, No. Bueno, él es el que dijo que no había que invertir en criptomonedas. Exacto. no le gusta. Pero dijo, no tiene ningún sustento en lo real. Bueno, es- él da un mensaje que es: nunca inviertas en aquello que no conoces. Y está muy bien. Sí, claro. Entonces, lo primero que tenés que hacer es, si vos querés invertir en algo, primero conocelo. Yo siempre digo, viste, cuando vas a comprar un auto, vas, se lo llevas al mecánico, miras la cubierta, miras la chapa, mira cómo está la pintura, miras todo. Ahora, cuando vas a comprar un activo, una acción, No, un bono... perdón, y la gente que mete plata en aventuras como las de Cositorto. Sí, Claro. es una Porque locura. eso también hay que decir, bueno, San Pedro, si, San ve- Pedro. si es tu guita y son tus intereses, Claro. pon el culo en la silla y estudiá, porque si no te aparece cualquier aventurero como Cositorto, o ¿se acuerdan de la China de San Pedro? Que venía la señal de la China. Y me acuerdo Boludo, de nos mucho- hemos comido cada Y me acuerdo de, urbano. de muchas cosas Ahí. en los 70, en los 80, Corfina, no sé, cantidad de cosas en el interior. Pero esos eran bancos. Sí. Esto venía cuatro gatos Sí, sí, locos sí. en San Pedro, te decían que Sí, de la San China Pedro te es- daba la batiseñal. Pero Es ¿viste? increíble. En Rosario también hubo un par de estafas. Sí, sí. Grandísimas con tipos pesados. No era Sí. que te eran ningún inventor de Bueno, nada. nosotros en Santa Fe ciudad, y ahí nos cuesta un montón a los santafesinos remover esa situación, lo que fue Bolsa Fe Valores. Claro. no la conocí, no. Bolsa Fe Valores. Perdió mucha gente guita. Pero Bolsa Fe Valores había bajado con una estructura de estudios contables a toda la provincia y tenía invertida la guita de media Chacarero, provincia. todo. Todos los chacareros adentro. Y bueno, estaban todos los medios de comunicación, y Bolsa Fe Valores era una, Y no recuperaron nada. un quilombo. Terminó todos presos, ¿no? No, por lo menos fueron presos. Matías, gracias por venir, No, gracias gracias por los por el consejos, y cuando andes por acá te esperamos. Muchísimas gracias. Gracias,